Y en esta noche creo que ya el Señor nos estuvo hablando. Yo quiero también compartir con vos una palabra. Quiero hablarte en esta noche de algo que el Señor me mostraba que tiene que ver con la transformación de nuestra vida. Dios quiere que vos y yo seamos transformadas. Quizás muchas veces oramos por sanidad, muchas veces oramos para que Dios nos haga libre, muchas veces oramos para que Dios nos bendiga, para que Dios haga esto o aquello, y está muy bien, tenemos que seguir orando, pero el Señor quiere transformar nuestra vida. ¿Y sabés qué? Algo que yo puedo entender en esta noche es que si yo soy transformada, soy bendecida. Si yo soy transformada, comienzo a recibir sanidad, libertad, comienzo a recibir restauración, comienzo a recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Cuando vos y yo conocemos al Señor, creemos en Jesús, le abrimos nuestro corazón a Jesús y ahí comienza una transformación. Pero claro, esa transformación tiene que continuar y mucho depende de nosotras, ¿sí? Cuando hablamos de ser transformada, hablamos de un cambio. La transformación es un cambio. La transformación es un cambio de pensamiento, un cambio en mi manera de hablar. Mira, te cuento algo cortito. Hace muchos años que conozco al Señor, pero una de las cosas que pude ver en mi vida fue esa transformación que Dios fue haciendo y que sigue haciendo, porque la transformación del Señor nunca se termina. Pero tremenda transformación Él hace, y recuerdo que inmediatamente casi hubo cosas que yo cambié. Algunas no, me costaron y tuve que trabajar en ellas, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero otras fueron casi te diría inmediatas. Siempre hablamos y decimos que hay una paz que comienza a inundar nuestro corazón cuando conocemos al Señor, y que esa misma paz comienza en mi vida. Por ejemplo, comenzó a cambiar mis actitudes, esa paz, esa seguridad, eso que yo había encontrado, que todavía no conocía mucho de la palabra, ni de cómo orar, ni de casi nada, pero sí había sentido. Me había encontrado con algo que yo no conocía y que me hacía sentir bien. Y recuerdo que alguien me había dicho que hasta mi manera de caminar había cambiado. Eso es fuerte, porque cambia nuestra manera de hablar. Recuerdo que al poco tiempo de conocer al Señor, había sufrido un golpe muy fuerte en mi dedito, ojotas o descalza, no recuerdo bien cómo estaba. En esa época andaba mucho descalza, me gustaba estar descalza, pero se me había caído algo en el pie, en el dedo chiquito. No sé si alguna vez te golpeaste el dedo chiquito del pie, duele muchísimo. Y bueno, fue impactante para mí, fue de testimonio personal de mi propia vida en ese instante cuando se me cae eso en el pie y recibo un tremendo dolor. Lo primero que sale de mi boca fue Señor, Jesús, no fue una mala palabra. Y eso me impactó muchísimo, porque hacía poco tiempo que conocía al Señor. Y bueno, y de mi boca, o sea, había cambiado algo en mí, había cambiado muchísimo, había cambiado toda mi vida, pero eso me impactó. ¿Por qué? Porque no lo pensé, querida mujer, a eso voy, yo no lo pensé, era algo que ya estaba, ¿sí? Y lo primero que salió no fue un insulto, no fue un enojo, sino lo nombré al Señor. Y yo misma me quedé asombrada de eso que había sucedido. Podría contarte muchísimas cosas más, pero
Dios hoy me hablaba de eso, me hablaba de la transformación de nuestras vidas. Quizás vos hace mucho que conoces al Señor, pero todavía tu vida necesita ser transformada. Cuando hablamos de transformación, hablamos de un cambio profundo. Hablamos de un entendimiento de quién es Dios, del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y hablamos también de una responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres de conocer la palabra y actuar conforme a esa palabra que vamos conociendo. Quizás vos decís, yo no conozco mucho del Señor. Bueno, no te preocupes, pero a medida que vayas conociendo, que vayas leyendo, que vayas como acá ahora, que Dios te vaya hablando, escuchando a las chicas, escuchando la palabra que yo estoy compartiendo, anotá, orá por eso y ponete delante del Señor, porque debemos permitirle a Dios que nos transforme. Dios no viene con un garrote y nos transforma, sino que nosotras tenemos que permitirle al Señor que nos transforme. Dios tiene maneras de transformar nuestras vidas, a través de las pruebas, de las circunstancias, de las situaciones, muchas veces de dolor, de las situaciones que no nos gustan. Dios tiene esas maneras de transformar nuestra vida, pero nosotras tenemos que ser sabias y dejar que Dios, cuando entramos en el quirófano, ¿entraste alguna vez en el quirófano de Dios? Bueno, es maravilloso, pero es maravillosamente muchas veces doloroso, pero cuando entramos en un quirófano, a mí me tocó varias veces entrar en el quirófano, varias veces entré en quirófano, y es un lugar de donde no te puedes escapar, ¿sí? Cuando entras ahí, generalmente estás atada y te ponen anestesia, y bueno, y de ahí no podés escaparte. Lo que todas queremos es escaparnos, salir corriendo, ¿sí? Las veces que yo estuve en el quirófano, es un lugar frío, un lugar extraño, un lugar donde nadie quiere estar. Pero sabemos que en ese lugar van a sacar o van a sanar aquello que necesitamos, o van a operar y a quitar aquello que necesita ser arrancado de nuestro cuerpo. No le tengas miedo al quirófano, no tengas miedo a entrar en el quirófano de Dios, en esa sala de operaciones. En esta noche el Señor te dice, yo quiero transformar tu vida, yo quiero que entres en la sala de operaciones y yo quiero ser el cirujano. Estamos en las mejores manos, en lo espiritual estamos en las manos del Señor. Él sabe qué es lo que tiene que extirpar, querida mujer. Él sabe dónde tiene ahí que curar esa herida que está profunda, eso que quizás está muy tapado y que quizás no se ve por fuera, pero adentro está supurando, adentro hay pus, hay pudrición en nuestra vida. Ay, pastora, no, sí. Tenemos que, sin temor, dejar que Dios nos transforme. Y Dios me llevaba a recordar lo que sucede con este animalito tan bonito que en primavera, verano podemos encontrar en el fondo de nuestras casas, que es la mariposa. ¿Te gustan, mujeres? ¿Les gustan las mariposas? ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas que son! Si alguna vez, supongo que sí, pero yo lo hice varias veces, o mis hijos, atrapar una mariposa y vemos las alas de esa mariposa, vemos como los dibujos que tienen. Es apasionante, los colores, los dibujos, ninguna es igual a la otra. Hay distintas especies de mariposas, pero esa mariposa pasa por un proceso muy particular, ¿sí? Esa mariposa tan bonita, tan hermosa, que puede volar, que puede disfrutar ahí de las flores, del aire, en algún momento se estuvo arrastrando. En algún momento estuvo dentro de un capullo y permaneció ahí.
y de ahí tuvo que salir. Y la transformación es tremenda. Yo quiero que miremos juntas un dibujo que yo ahí preparé para mostrarte, si nunca viste el proceso de la mariposa. Ahí podemos ver, ¿sí? Cómo es la oruga y vemos el capullo, cómo ese capullo va secándose y se prepara para que esa mariposa pueda salir de ese capullo. Vos sabés que la mariposa tiene que, gracias, ahí está, la mariposa tiene que hacer mucho esfuerzo para poder salir de ese capullo, porque es muy pequeño el orificio que tiene para salir. Y ese proceso le lleva muchos días. Y es doloroso y esforzado. La transformación, los procesos en nuestra vida, los procesos de transformación, muchas veces, la mayoría, son dolorosos. Y son procesos que llevan su tiempo. No conocemos cuántos días o cuántos meses, pero llevan su tiempo. A veces los procesos se atrasan por causa nuestra, porque quizás nos detenemos, porque quizás decimos, no, yo esto no lo voy a hacer, pero en esta noche el Señor te dice que Él quiere transformar tu vida. ¿No estás conforme como estás viviendo? Bueno, necesitas una transformación. Y yo creo que si nosotros le preguntásemos a esa oruga si quiere seguir así arrastrándose por el piso y que cualquiera viene y la pisa, nos diría que no. Pero si le explicáramos el proceso por el que tiene que pasar, diría, no, yo quiero ser mariposa, pero sin pasar el proceso. Así somos muchas, ¿no? Y muchas veces nos sucede. Queremos ser mariposas, tener hermosas alas, tener una linda familia, ser bendecidas, tener un ministerio, pero no queremos las alas, pero no queremos pasar por el proceso que debemos pasar. La oruga necesita, es imprescindible para que esos jugos que tiene ahí en su cuerpo puedan nutrir esas alas y que esas alas después puedan abrirse. Porque si nosotros truncamos ese proceso, la oruga no se transforma en mariposa. Las alas no se abren, los colores no los vamos a ver, los dibujos tampoco van a estar ahí. Es necesario que te quedes en medio del proceso. El Señor nos dijo que está con nosotras, que no nos asustemos, que no tengamos temor, que nos enfoquemos en Él. El Señor es un Dios de poder, es un Dios de transformación, es un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas. El Señor en este tiempo quiere que vos y yo podamos ser transformadas. Yo quiero compartir con vos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En esta noche el Señor te dice, en el proceso de transformación, yo quiero que esas cosas viejas queden atrás. En el proceso de transformación, el Señor te dice en esta noche a vos, mujer, que quiere hacer en tu vida cosas nuevas. Quiere hacer todas las cosas nuevas. Quizás vos me decís, pastora, yo quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar, quiero ser una mujer diferente, quiero tener un buen matrimonio, quiero que mis hijos estén bien, quiero tener un buen pasar económico, quiero conseguir trabajo, quiero terminar mi casa. ¿Cuántas cosas que queremos, verdad? Pero es necesario que vos y yo entendamos que si arrastramos con las cosas viejas, no podemos recibir lo nuevo de parte de Dios.
En esta noche el Señor te dice, yo tengo cosas nuevas. Mirá, ayer decíamos en la reunión que el mes de julio trae cosas nuevas. Entonces tenemos que estar preparadas para recibir las cosas nuevas que vienen de parte del Señor. Si yo que me compro un suéter y quiero ponerme el suéter nuevo, no me lo puedo poner encima de otro viejo, de otro sucio. Tengo que sacarme el que está sucio, tengo que sacarlo y ponerme la ropa nueva que Dios tiene para mi vida. Dios tiene algo nuevo, algo precioso para tu vida, querida mujer, pero es necesario que queden atrás aquellas cosas viejas. Cuando hablamos de lo viejo, hablamos de cosas que traemos del pasado y que no hemos dejado. Y quizás el pasado fue ayer, algo que te hicieron, algo que te dolió, una frustración, un enojo, o puede ser odio, rencor que estés guardando en tu corazón, puede ser angustia, inseguridad y frustración. Todas esas cosas tienen que quedar atrás. El Señor te dice hoy, yo quiero transformar tu vida, yo tengo algo nuevo para vos, pero vos tenés que dejar atrás todas aquellas cosas que te traen un peso a tu corazón, que no te dejan ver, que no te permiten ver lo nuevo que Dios tiene para entregarte. Es necesario, quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 43, en el versículo 18 y 19 del libro de Isaías, dice algo tremendo. Porque ahí nos enseña y nos dice el Señor, no te acuerdes, no tengas memoria de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas, dice la palabra. Y aquí yo hago todo nuevo. Y ya lo estoy haciendo, dice el Señor. ¿Acaso no lo ves? Dice el libro de Isaías. Por eso es necesario que las cosas viejas queden atrás para recibir lo nuevo de parte de Dios, para recibir esa transformación en nuestra vida. Y en el libro de Isaías, el Señor nos vuelve a decir, no traigas a memoria, no te acuerdes más de lo que te hicieron. Tenés que soltarte, tenés que perdonar. El Señor me hablaba y me decía, me hablaba mucho del perdón. Tenés que perdonar a aquellos que te lastimaron. Tenés que perdonar, tenés que soltarte. No traigas a memoria. Muchas siguen atadas en la pareja anterior, muchas siguen atadas al trabajo anterior, muchas siguen atadas como el pueblo de Israel. Bueno, pero cuando estábamos en Egipto, por lo menos comíamos ajos y cebollas, y nos trajiste acá al desierto, le decían al Señor, para pasar hambre. No, Dios los llevaba para darles lo nuevo, para darles un maná fresco cada mañana, para darles una comida que ellos no conocían. Y ellos estaban pensando en los ajos y en las cebollas de Egipto. ¿Acaso en esta noche de qué te estás acordando? Querida mujer, ya basta, soltate de lo viejo. Deja atrás aquellas cosas que te hicieron. Y algo más tengo para decirte en esta noche. Perdonate. Perdonate vos misma, sí. ¿Cómo? Yo sí. Vos perdonate. Perdonate por haber tomado malas decisiones. Perdonate por no haber hablado en el momento que tendrías que haber hablado o por haber hablado lo que no debías haber hablado. Ya basta de estar acordándote de esas cosas. Es tiempo de ser
transformadas, de permitirle al Señor que de oruga podamos pasar a ser mariposa, poder volar con la libertad que el Espíritu tiene para cada una de nosotras. En esta noche Dios me decía que te diga esto, es tiempo, hay muchas que siguen atadas a cosas que pasaron, o a cosas que ya no tenés y que hay cuando tenía y que hay cuando estaba. No, ya basta. Es tiempo de soltarse. Es tiempo de tomar lo nuevo de parte de Dios. Es tiempo de dejar situaciones atrás, de cortar con aquellos lazos que están impidiendo que vos avances, que vos cruces al otro lado, que vos mires lo que Dios te está entregando. Nos compartía Cristina en esta noche que Eliseo tenía que enfocarse en Elías, no se despegó de Elías hasta que Elías fue arrebatado. Él no sabía, era un instante, si Eliseo se dormía, si Eliseo se distraía, si Eliseo decía, ay, bueno, pero ya pasó tanto tiempo, voy a mirar a ver un poquito acá el Facebook, el celular. No. Él tuvo que estar enfocado. Es un tiempo para que vos entiendas y te des cuenta de qué cosas son las que están deteniendo la mano de Dios. Pero ¿por qué no estoy recibiendo bendición? Y porque a lo mejor estás atada con algo que te hicieron, con algo que te dijeron, o con algo que hiciste o dijiste o no hiciste. Es tiempo de dejar atrás lo viejo. Es tiempo de dejar de acordarnos de las cosas pasadas, de traer a memoria las cosas que ya no están, de mirar hacia adelante, de tomarnos de lo que Dios tiene para darnos, porque si no, y de lo contrario, no lo vamos a recibir. Y después vamos a decir, claro, Dios dijo y no hizo. No, Dios dijo y Dios hizo. Pero vos no estabas atenta y no lo viste y no lo pudiste arrebatar. Hay cosas que Dios hace y hay otras que las tenemos que hacer nosotras. Esto siempre te lo enseño. Por eso es tan importante tomar la responsabilidad que nos corresponde y hacer lo que tenemos que hacer. En este caso, y hoy, es soltarnos de aquellas cosas que nos están impidiendo avanzar y alcanzar lo que Dios tiene para darnos, lo nuevo de parte de Dios. Dejar de traer a memoria, dejar de acordarnos de aquellas cosas que nos hicieron o que hicimos mal. Perdoná y perdonate y soltate de todo aquello que no te permite seguir avanzando. La palabra del Señor nos habla en el libro de Juan capítulo 13, versículo 7, porque tenemos que, en medio de la transformación, y ahora te digo lo que dice este versículo, en medio de la transformación, dijimos que cuando entramos en el quirófano de Dios, tenemos que permitirle a Dios que obre en nuestras vidas. Porque Dios desea hacer una obra en nosotras. Dios desea hacer una obra hoy en tu vida. Dios quiere transformarte. Juan 13:7 dice, lo que yo hago no lo vas a entender ahora. Y en medio del proceso de transformación hay muchas situaciones que si no estamos atentas, nosotras mismas vamos a dejar pasar. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la transformación hay procesos de dolor,
como la oruga tiene que pasar. Hay procesos y esfuerzos que hay que hacer y procesos de aflicción que si nosotras no los entendemos y por no entender lo que pasa, nos detenemos y por no entender lo que pasa, nos vamos hacia el otro lado, no le estamos permitiendo al Señor que obre esa transformación en nuestras vidas. Es necesario que yo sea transformada para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado para mi vida. Es necesario que yo pueda madurar, ser una mujer de propósito, ser una mujer sabia, ser una mujer entendida, para que Dios pueda depositar en mí, en esa confianza, lo que Él tiene para darme. Y que yo sea capaz de valorar, de cuidar y de poder usar en el temor de Dios todo lo que Él tiene para darme y para dar a través de mi vida. Pero por eso es necesario que aunque no entendamos, permanezcamos en la actitud correcta de fe, de creer, de confiar, de seguir orando, de no ser una mujer que se queje, de saber guardar silencio, de saber callar y dejar que el Señor obre, dejar que sea Él el que te defienda. Deja de defenderte. Dejemos que sea Él el que nos defienda. Dejemos que sea Él el que muestre la obra que está haciendo en nuestras vidas. Nadie nos conoce mejor que Dios. Los demás te van a juzgar siempre. No, pero me juzgan. Y sí, te van a seguir juzgando. Y eso ya no tiene que preocuparnos, porque los demás no nos conocen. Por eso nos juzgan. Pero Dios nos conoce. Entonces tenemos que aprender a entrar en el quirófano de Dios, a ponernos en sus manos y a dejar que Él estirpe, arranque de raíz aquellos tumores, aquellas cosas que están en nuestra vida, que no nos permiten ser sanas completamente. La queja, el dolor, la falta de perdón, el enojo, la ira, la incredulidad, la duda, la frustración, los complejos, las limitaciones. Dios quiere que seas libre, querida mujer, en esta noche. Dios quiere transformar tu vida. Pero tenemos que permitirle al Señor que lo haga. Hay procesos en nuestra vida, hay pruebas en nuestra vida que no vamos a entender y que no tenemos por qué entender. En todo caso, esta palabra continúa diciendo, el libro de Juan 13:7, lo que ahora no entendés, lo entenderás después. ¿Por qué? Porque después, cuando yo estoy más madura, cuando ya fui transformada en esa área, cuando ya tengo entendimiento, cuando dejé que Dios quite de mis ojos quizás todo velo, cuando dejé de hablar y aprendí a callar, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a enseñarme. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a hablar y vos lo comenzás a escuchar. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a mostrarte y vos comenzás a ver. Antes no. Por eso es tan importante que entendamos que en nuestra vida, para ser mujeres de propósito, tenemos que ser mujeres, primeramente, transformadas por el Señor. En una transformación que no se termina, en una transformación que es día a día. Qué maravilloso que es el Señor. Y que si por alguna razón salimos corriendo del quirófano, ¿qué sucede? Vamos a pensar juntas, mirá. ¿Qué sucede si tenés fecha de operación? Sabés que antes de una operación hay que
prepararse, o sea, se llaman prequirúrgicos, ¿sí? Hay que prepararse quizás, bueno, con una clase de análisis que te vas a tener que hacer. En algunas operaciones antes vas a tener que hacer algún ayuno, en otras vas a tener que tomar quizás alguna medicación especial, en otras vas a tener que quizás dejar de comer o comer determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente cuando uno se va a operar, se tiene que preparar, dejar la casa lista, si estás trabajando fuera, avisar en tu trabajo, pedir licencia y demás, ¿verdad? Es toda una preparación. Y ese día levantarnos temprano y acostarnos temprano para poder estar en ese lugar y llegar y anotarte, y se hace todo ese procedimiento y te dan la cama y te dan la habitación, y después al rato vienen y viene una enfermera y te prepara y tenés que sacarte tu ropa y te ponen la ropa con la que vas a ir al quirófano. En realidad quedas sin ropa, solo con la ropa que vas a entrar al quirófano. Imagínate que en ese momento, no hablo de estar dentro, ahí es donde, antes de entrar al quirófano, cuando te dicen, bueno, ahora ya estás lista, en un ratito ya te viene a buscar el camillero y te lleva a quirófano. Ahí imagínate que te volvés a vestir y te vas. ¿Lo podés hacer? Claro, sí. No sé, capaz que alguna lo hizo. Cuéntenme y chuméenme. Sería una locura, pero no sé, capaz que alguna me río porque me imagino la situación. Pero lo podemos hacer. Y sí, lo podemos hacer. Sería terrible, más allá del bochorno total que tenemos que vivir y experimentar. Sacamos el bochorno, sería terrible. ¿Por qué? Porque nos vinimos preparando tanto para después salir corriendo. De cuando entraste al quirófano ya es medio difícil, ¿viste? Cuando ya te metieron en la camilla, te ataron y te pusieron la inyección, te estiraste el bracito, ya ahí estás media, ya no podés salir corriendo. Pero siempre queremos salir corriendo, o al menos yo siempre quise salir corriendo. Capaz que vos no decís, pastora, a vos sola te pasa, puede ser. Nunca salí corriendo, pero siempre quise hacerlo, te cuento. Pero entendía que era necesario. Comprendía que después de eso iba a estar mejor. Amén. Y siempre sentí un poquito de miedo. Siempre tenemos ese temor. Porque no entendemos, porque está ajeno a nosotras. Nos estamos poniendo en las manos de los médicos, de los cirujanos, del anestesista, y pensás un montón de cosas. Bueno, acá estamos en las manos del Señor. Acá estamos en las manos de aquel que nos ama más que nadie, de aquel que nos conoce más que ninguno, de aquel que tiene un propósito de vida, un propósito de gloria, un propósito eterno, un propósito de bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto más tenemos que permitirle ser transformadas? Pero, ¿qué sucede? Que en el momento, quizás en el que tenemos que callar, hablamos. Entonces, ahí retrocedemos un poquito y tenemos que volver a empezar. No hay problema, porque el Señor es el Señor de las oportunidades y Él una y otra vez renueva su misericordia sobre nuestras vidas. Pero es importante hoy que vos entiendas que Dios quiere transformar tu vida. Segunda de Corintios 10:5, muchas veces hemos compartido este versículo y voy a decirte solo una parte de él. Dice, llevemos cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. No podemos pensar cualquier cosa. El Señor quiere transformar el pensamiento de muchas en esta noche.
de muchas que están ahí del otro lado, de muchas que se van a conectar a escuchar esta palabra. Dios quiere transformar tus pensamientos. Dios quiere que dejes de pensar en la forma que pensás. Dios quiere que dejes de ser negativa en tus pensamientos. Tus pensamientos muchas veces te van a limitar. Es necesario llevar esos pensamientos, entregarlos al Señor y empezar a pensar conforme a la palabra de Dios. Es necesario. Los pensamientos son aquellos que después se transforman en sentimientos, en acciones, en actitudes, en hábitos en nuestra vida. Entonces es muy importante entender que Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Por eso acá en esta palabra nos enseña el Señor que nosotras no podemos pensar cualquier cosa, sino que debemos estar atentas y enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y pensar en la palabra. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre, habla de un corazón alegre. En este tiempo tenemos que aprender a gozarnos en la presencia del Señor, a tener un corazón alegre que puede hasta hermosear. La palabra esta dice que hermosea el rostro. Y a las mujeres nos gusta estar lindas, ¿verdad? Bueno, el Señor es el que hermosea nuestra vida. Tener un corazón alegre, un corazón que no esté angustiado ni enojado, ni lleno de raíces de amargura, es un corazón alegre. Y ese corazón es el que te va a hermosear. Y la palabra nos enseña que ante toda cosa que guardemos nuestro corazón, porque de él viene la vida. De él mana, dice la palabra, la vida. Es tan importante guardar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso te dije, perdoná y perdonate, soltate, transformate. Permití que Dios haga esto en tu vida. Deja de recordar aquellas cosas que no hiciste. No podemos volver para atrás si nos equivocamos. Tenemos que entender que eso ya pasó. Y tenemos, si hiciste daño o si te equivocaste con alguien, andá, pedí perdón, hacé lo que tengas que hacer. Hacé lo necesario y soltate de esa situación. Deja de recordar aún aquellas cosas que quizás por alguna razón perdiste. Deja de traer a memoria, porque eso te va a traer a tu corazón no alegría, sino dolor y aflicción. Por eso es importante que estemos atentas en este tiempo. Proverbios 18:20, ahí nos enseña de que lo que nosotras hablamos, dice que del fruto de nuestra palabra se llena nuestro vientre. O sea, nos saciamos de lo que hablamos. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que vos hablás? Tenemos que transformar. Dijimos en reuniones anteriores, somos mujeres de propósito, debemos ser mujeres que hablen lenguaje de fe. Lenguaje de fe. Lo que Dios dijo que va a hacer, eso va a hacer. Vos mirás tu casa, vos mirás tus hijos, vos mirás tu vida, vos mirás tu esposo, vos mirás tu trabajo, mirás tus finanzas, tu economía, mirás tu salud. Bueno, habla lenguaje de fe. Declará sanidad, restauración, prosperidad, abundancia, bendición, salud, prosperidad. Declará lo bueno. Declará que ese hijo, que esa hija son hombres, mujeres de Dios. Pero pastora, si vos... No, a mí no me interesa lo que vos veas, porque yo no miro lo que veo. No. Yo tuve que aprender y te quiero enseñar a vos a hablar lenguaje de fe. Y muchas veces, por determinadas circunstancias, si voy a decir algo
que no edifica, guardo silencio. Guardo silencio. Y muchas veces me dan tantas ganas de decir tantas cosas. Pero Dios me enseña que Él me dio dominio propio. Y guardo silencio. Y hablo lo que edifica, hablo lo que impacta en el aire. Porque en el mundo espiritual escucha lo que vos decís. El mundo espiritual escucha tus palabras. Y tus palabras resuenan en el mundo espiritual. Entonces, no solo en el mundo espiritual, sino te pregunto a vos, conforme a Proverbios 18:20, ¿con qué te estás alimentando? No, yo leo la palabra del Señor. Bien, y debes hacerlo. Pero la palabra dice, acá en Proverbios, que del fruto de lo que vos hablás se sacia tu vida. ¿De qué te estás saciando? Seamos sabias, dejemos y permitámosle al Señor que transforme nuestra manera de hablar. Y cuesta muchísimo, mujer, cuesta mucho, no es sencillo. La transformación de la oruga le cuesta dolor, le cuesta trabajo, le cuesta esfuerzo, le cuesta aflicción a esa oruga salir por ese orificio tan pequeñito. No es de la medida de la oruga, es muchísimo, pero muchísimo más pequeño. Callar no es fácil, es muy difícil. Pensar lo bueno solamente no es fácil, es difícil, cuesta, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que enfocarse en eso, hay que estar atenta, no hay que distraerse, hay que avanzar hacia lo que queremos alcanzar. Por eso, la transformación de nuestra vida es la que nos va a permitir recibir lo nuevo de parte de Dios. Dios no va a echar su vino nuevo en un odre viejo. Dios no va a hacerlo. Está escrito. Dios no lo va a hacer. Vos podés orar todo el día. Podés ayunar 7 días a la semana. Pero si vos no permitís ser transformada, vos no vas a recibir lo nuevo de parte de Dios. Porque vas a ser un odre viejo. Y Dios no derrama su vino nuevo, su bendición, su unción en personas que viven una vida no espiritual, sino como se les da la gana. No. Esto no es así. Vos no podés pensar como se te da la gana, vos no podés hablar como se te da la gana, vos no podés vivir como se te da la gana. No. Y eso no impide a que nosotras pasemos por situaciones en las que nos sentimos quizás con dolor o sentimos determinadas cosas por circunstancias que nos tocan vivir. Pero eso no nos da crédito para hablar cualquier cosa, para pensar cualquier cosa y para actuar de la manera incorrecta. El Señor está levantando en este tiempo, lo digo siempre, porque Dios me lo habló y lo veo, y lo veo, y lo veo. Mujeres, un ejército de mujeres poderosas, no por nosotras, sino por Él en nosotras, de mujeres sabias, de mujeres que entienden que tienen un propósito, de mujeres que viven una vida como y pasan las cosas que pasa cualquier otra mujer, pero no nos podemos dar el lujo de hablar lo que otras hablan, porque conocemos la palabra y al dador de la palabra. Si vos decís que sos cristiana y en medio de determinadas situaciones actuás de una manera incorrecta, tenés que permitirle al Señor que te transforme y ser transformada. Mateo 6:14, lo dijimos antes. Tenemos que perdonar y tenemos que perdonarnos. Porque muchas veces nos limitamos, muchas veces estamos tristes por muchas cosas, por muchas malas decisiones,
por cosas que nos hicieron o por cosas que nosotras hicimos mal. Pero hoy es el día en el que el Señor te dice, yo quiero hoy transformar tu manera de pensar. Yo quiero hoy transformar tu manera de hablar. Yo quiero hoy transformar tu manera de actuar. Si sos una mujer de ministerio, a vos te digo, líder, tenés que comportarte maduramente. Tenemos que aprender a ser mujeres entendidas, a ser mujeres que puedan llevar a otras mujeres a los pies del Señor, que puedan llevar a otras mujeres a servir al Señor. Para eso tienen que ver en nosotras un ejemplo a seguir. Para que vos puedas ser ejemplo de bendición para otras mujeres, tenés que permitirle al Señor que te transforme. Tenés que permitirle al Señor que cambie en vos todas aquellas cosas que no están funcionando bien. Viene un tiempo nuevo, donde Dios va a derramar una unción nueva, donde Dios va a derramar su vino nuevo. Pero tenés que estar preparada. Eliseo estuvo preparado. ¿Y dependía de Dios? No. ¿Dependía de Elías? Tampoco dependía de Eliseo. Porque muchas veces decimos, bueno, pastora, yo quiero cambiar mi manera de hablar, pero usted no sabe en mi casa lo que me dicen. No necesito saberlo. No me importa lo que te digan. No importa cómo actúen con vos. Eso no debe condicionar lo que vos te propusiste hacer. Entre vos y el Señor, decile sí hoy al Señor, yo quiero ser transformada. Y después que le digas eso, tenés que ser una mujer valiente, como esa oruga tan pequeñita, ¿no? Si la oruga se detiene de esforzarse, si la oruga dice, ay no, pero yo no quiero, ay no, pero esto duele, no, pero si yo me callo, me toman de tonta, si yo permito que hagan esto o aquello, no, el Señor es el que obra en nuestras vidas a través de las personas. Entonces, dejemos de mirar a esas personas, y yo también estoy en ese proceso. Yo no pasé, obviamente, por muchos procesos, y hoy puedo hablarte de eso, pero estoy pasando por otros. Y voy a seguir, cuando termine con esto, voy a seguir pasando por otros y por otros y por otros, hasta que el Señor venga a buscar mi vida. Entonces, tenemos que aprender que la circunstancia no nos condiciona. La gente que nos rodea tampoco. Las cosas que nos hacen o no nos hacen, o nos dicen o no nos dicen, no nos condicionan. Vos hoy tenés que tomar una decisión. Vos hoy tenés que decidir ser transformada por el Señor y decir, pastora, yo hoy le digo sí al Señor y estoy dispuesta, porque ya no quiero quedarme arrastrándome como esa oruga o viendo como en este tiempo que viene, como otras mujeres son levantadas en el ministerio, como otras mujeres son bendecidas económicamente, como otras mujeres son sanadas, son restauradas en lo emocional y yo sigo como estoy. No va a ser culpa de Dios, no va a ser culpa de los pastores, no va a ser culpa de los líderes, va a ser tu culpa, porque vos no te dejás transformar. Es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero ser como esa mariposa, ser de bendición, poder volar, poder ser libre, poder andar por donde quiero, poder tener esos colores, esa alegría, ese gozo, esa paz, poder edificar otras vidas, poder decirle a otra mujer que realmente Dios existe. Porque podemos hablar mucho, querida mujer, pero si nuestra vida no muestra la transformación
de Dios en nosotras, las palabras solas no le alcanza a la gente. Porque lo que hacemos habla tan fuerte que vos querés enseñar algo, pero si vos con tu ejemplo no lo demostrás, no sirve. Vos tenés que ser transformada. Y para ser transformada tenés que estar dispuesta a ponerte en las manos del Señor, a pedirle en esta noche. Cada una de nosotras tiene algo. Algunas tienen muchas cosas, otras tienen menos, pero todas tenemos algo para ser transformado. Algo que quizás todavía no entregaste y algo que ya entregaste y que estás en el proceso de transformación. Pero tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar atrás. Si no, no vamos a poder gustar de este nuevo tiempo que se viene. Un tiempo diferente, un tiempo donde Dios va a derramar algo que no lo hemos vivido antes, pero no lo va a poder derramar en aquellas que todavía siguen mirando lo que tenían o mirando a la otra lo que hace o lo que me hizo o aquel o el otro. No, no. Es tiempo de enfocarte en vos y en lo que Dios tiene para tu vida, para así poder ser de bendición y de edificación para todas aquellas que todavía no saben el camino, no lo conocen o recién están entrando y que puedan decir: yo quiero, voy por ahí porque la veo tan segura caminando. ¿Alguna vez te perdiste? Bueno, si vos te perdés o estás en medio de un laberinto y ves a alguno que va y te dice: no, seguime que yo conozco la salida. Yo voy atrás. Uno más o menos se da cuenta, ¿viste? Si te está diciendo conozco la salida y yo ya observé 2 segundos, te observé y me di cuenta si conocés la salida de verdad o solamente me dijiste que conocés la salida. Si solamente me dijiste, olvídate que te siga. Pero si me doy cuenta que ya pasaste por ahí y que estás segura, voy a ir al lado tuyo. Entonces, tenemos que convertirnos en esas edificadoras de vida, mujeres edificadoras de vida. Querida mujer, en esta noche vamos a orar juntas para poder pedirle al Señor que nos transforme. Seamos sinceras con Él. Primero con nosotras mismas, reconociendo que realmente tenemos algo para transformar o un montón de cosas para ser transformadas. Y pongámonos en las manos del Señor y permitámosle a Él que lo haga. Vamos juntas a orar, ¿te parece? Papá, gracias. Gracias en esta noche por tu palabra. En esta noche, Señor, reconociendo tu poder, tu autoridad en nosotras, declaramos en el nombre de Jesús que vos sos nuestro Dios, nuestro Padre, que sos aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre, que tiene un diseño perfecto para nuestras vidas. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo pongo cada vida, la vida de cada mujer en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, trae a su mente y a su corazón cuáles son aquellas áreas de sus vidas que necesitan ser transformadas. Y a vos, mujer, te digo con total sinceridad, cuando vos sientas, cuando Él te muestra qué es lo que tenés que cambiar, a lo mejor tenés que perdonarte, a lo mejor tenés que perdonar a otros, a lo mejor en esta noche tengas que soltarte de aquellas cosas de tu pasado que estás todavía anhelando y que no te permiten avanzar hacia lo que tenés por delante. Quizás seas alguna de aquellas que tenga que aprender a guardar silencio y a cerrar la boca. Quizás seas de aquellas que tenga que cuidar sus pensamientos. Quizás en esta noche vos digas: pastora, estoy enferma y necesito que el Señor transforme mi cuerpo. Bueno, ahí, poné la mano sobre esas áreas de tu vida. Sabés que muchas veces las enfermedades físicas son manifestaciones de problemas, de enfermedades,
de circunstancias espirituales y emocionales en nuestra vida. Por eso es tan importante que en esta noche reconozcamos que necesitamos que Dios obre en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, poné tu mano, Señor, poné tu mano, ahondá en lo más profundo. En el nombre de Jesús, mujer, decile a Él, yo quiero entrar en ese proceso de transformación. Yo quiero ser ese odre nuevo para recibir ese vino nuevo, esa alegría, esa unción. Lo que viene, Señor, de tu parte, esos dones, ese ministerio, que cada una de ellas, Señor, en esta noche pueda ser edificada. Si tienen que perdonar, Espíritu Santo, trae a memoria aquellas cosas por las cuales todavía siguen atadas. Y deja a vos, mujer, de recordar lo que te hicieron. Ahora soltate, ahora cortá, ahora cancelá. En el nombre de Jesús ahora se rompe toda cadena de frustración, de enfermedad, toda cadena de rencor, de incredulidad, de angustia, de dolor, de aflicción, de inseguridad. Ahora se quebranta todo lazo que el enemigo trajo sobre tu vida, todo lazo de engaño, todo lazo de mentira. En el nombre de Jesús ahora, yo te declaro libre, mujer. Ahora viene la transformación del Espíritu sobre tu vida. Y a donde había temor, ahora va a haber paz. Donde había angustia y dolor, ahora va a haber gozo y alegría.